¿Qué tal, alumnas y alumnos de la maestría en educación superior? Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestra materia de modelos educativos y curriculares. El día de hoy vamos a analizar el tercer modelo que nos propone nuestro programa para dar continuidad a lo que hemos estado analizando en sesiones anteriores. El día de hoy vamos a hablar del currículum flexible, o más bien del modelo curricular flexible. Este modelo curricular tiene unas particularidades que lo distinguen de los dos anteriores que hemos revisado, pero que además resulta un modelo muy oportuno a estos nuevos tiempos y sobre el cual iremos haciendo algunos comentarios. En primer término, quiero señalarles que habremos de dividir las características o la descripción de este modelo en 5 condiciones. Primero, en su fundamentación, su definición, la manera en la que éste está organizado, las características que tiene y las ventajas y desventajas que este modelo presenta. De la misma manera, el documento de texto que respalda nuestra tercera semana contiene lo que les señalaré a lo largo de esta presentación en una representación de un mapa mental para que facilite un poco más su comprensión, y adicionalmente haremos la revisión de unos videos o de una página web que propone un modelo muy interesante que también comentaremos un poco más adelante. En primer lugar, el modelo curricular flexible se fundamenta en 5 aspectos esenciales. Podríamos desarrollar más, sin embargo creo que con 5 que tengamos muy claro podemos ir desarrollando nuestra relación de ideas más adelante y podremos encontrar por qué estamos únicamente tomando estas 5 de inicio. El término de modelo curricular flexible es relativamente nuevo en proporción o en relación con los dos anteriores que hemos revisado. Este se origina aproximadamente a los años 70 en América Latina y empieza a tomar fuerza a partir de la influencia de escuelas y de instituciones de educación superior americanas, quienes son pioneras en este sentido. Se reconoce al modelo curricular flexible con una orientación pertinente especialmente para las instituciones educativas de educación superior de carácter particular. Es decir, se inició esta innovación en las escuelas particulares que posteriormente se trasladó a las escuelas públicas de educación superior. Esta modalidad del currículum flexible además no se inició, como ha sucedido en los otros modelos que hemos revisado, en los proyectos de licenciatura. Se inició en los posgrados, particularmente en los programas de doctorado que ofrecían algunas instituciones a finales de los años 70 del siglo pasado. ¿Qué característica fundamenta el crecimiento de este currículum flexible? Bueno, pues en primer lugar que se origina a partir de los avances científicos y tecnológicos que van surgiendo, y ahorita hacemos un comentario en particular, y son estos avances científicos los que le dan fundamento, los que les dan una pauta de génesis a este modelo curricular. ¿En qué medida o cuál es el detonante para que este modelo pueda desarrollarse? Pues la globalización de la economía, es decir, el desarrollo de los avances tecnológicos sumado a la globalización de la economía le permite al currículum flexible potenciar sus efectos y participar en una mayor cantidad de instituciones y su rápida y amplia propagación. ¿Qué encontramos además en este modelo curricular flexible? Bueno, pues que nos da una cuenta clara de la perspectiva multicultural de las sociedades. Como les señalaba hace un rato, inició en Estados Unidos y se traslada a América Latina en los años 70 y va desarrollándose bajo algunas características muy especiales. Les decía que regresaríamos al desarrollo de los avances científicos y tecnológicos como un ejemplo del modelo curricular flexible, y aquí el ejemplo resulta muy práctico en cuanto a las ciencias de la ingeniería, especialmente en la ingeniería en sistemas computacionales, en la ingeniería en general, en las ciencias que tienen que ver con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué hago este énfasis? Porque bueno, creo que todos y todas ustedes conocen o han escuchado la ley de Moore, esa que habla de que la tecnología duplica o triplica su capacidad cada determinado número de años. El ciclo de formación de las personas especialistas en el área de tecnologías de la información y comunicación muchas veces es más largo que el tiempo en el que la tecnología se duplica o se triplica. Entonces, particularmente en esas ramas de la ingeniería, el currículum flexible vino a solucionar
la posibilidad de mantener siempre vigentes los conocimientos. Creo que lo señalamos en la sesión anterior. ¿Quién de nosotros hoy pensaría en desarrollar un currículum para cualquiera de las ciencias o de las disciplinas de las tecnologías de la información y comunicación y enseñar bajo un modelo o bajo un software de programación desarrollado con Windows 95? Sería totalmente desfasado cuando hay herramientas mucho más modernas. Incluso las herramientas que hoy se están ocupando para el desarrollo y la programación muy probablemente en 3 años ya resulten obsoletas. Entonces, más o menos por ahí tiene que ver el desarrollo del currículum flexible y este elemento que le dio origen y que permitió ir desarrollando diferentes elementos a lo largo de él. ¿Cómo podríamos definir al currículum flexible? Bueno, pues es una forma de organización de los estudios universitarios que permite, entre otras cosas, la máxima adecuación de las aptitudes y los intereses de los estudiantes. ¿Para qué? Para que puedan especializarse dentro de una pauta de conocimiento general. Es decir, a diferencia de los otros dos modelos que hemos estado analizando, este currículum flexible toma en cuenta las aptitudes e intereses de los estudiantes. Es decir, es un modelo mucho más enfocado, mucho más centrado en los estudiantes que en el programa mismo o que en la capacidad institucional. Vamos a desarrollar más adelante este concepto también. ¿Cómo podríamos complementar esta definición? Bueno, señalando que es una estructura académico-administrativa de características muy eficientes, es decir, favorece que el alumno pueda crear o desarrollar su propio plan de estudios dentro de ciertas normas previamente establecidas, pero que cumpla, como lo señalábamos con anterioridad, con sus aptitudes e intereses. Ya tenemos dos elementos de nuestra definición. Uno más, que el currículum flexible también es un proceso, recuerden aquella definición de proceso que teníamos como un camino a recorrer, está tendiente a satisfacer las necesidades educativas, sociales y científicas de la sociedad, pero al mismo tiempo tratando de optimizar los recursos que se tengan en las instituciones y empatándolo con los intereses y las capacidades de los alumnos. Como ven, este concepto de modelo o currículum flexible es mucho más amplio y mucho más diverso de lo tradicional. Si somos puristas o si tratamos de ser un poco más rigoristas, nos daremos cuenta que este modelo de currículum a veces es incompatible con aquellas definiciones previas o aquellas definiciones de finales del siglo pasado que veían en el currículum un plano general casi de manera irrefutable, de manera inmutable, es decir, que no podía ser modificado. El currículum flexible viene a romper un poco ese paradigma y nos da condiciones diferentes. Por último, podríamos señalar que el currículum flexible es también una organización abierta, ahí la principal característica, que da al estudiante la posibilidad de elegir libremente dentro de ciertos parámetros los cursos que le ofrece una institución. Vamos a ir un poco más adelante con algunos detalles, pero me interesa retomar esto en particular. En el documento de texto que les voy a compartir, les decía, están señaladas las palabras clave y las características de esta definición para que las puedan tomar y revisar con calma y leerlas o releerlas según les sea conveniente. ¿Cómo se organiza este currículum? Vamos a nuestro tercer punto. Favorece los espacios de investigación, eso es muy importante, es decir, nos permite la especialización, nos permite el desarrollo de tecnología y la generación de conocimiento a partir de un enfoque muy especializado de la ciencia. También permite que sobre tópicos muy particulares de determinadas ciencias se puedan desarrollar eventos académicos como seminarios, coloquios, en fin, todo aquel tipo de estructuras que favorezca la generación de conocimiento y a su vez la asimilación del aprendizaje por parte de los alumnos. Esto es muy importante porque aquí el autoaprendizaje, es decir, la selección individual de los conocimientos que cada alumno va a incluir en su acervo intelectual y la manera en que los va a aplicar se favorece mucho dentro del currículum flexible. Ahorita ponemos esto en palabras más claras. Y además es compatible institucionalmente con las estructuras departamentales de las instituciones de educación superior. ¿Qué quiero decir con esto? Les decía que lo traeríamos a palabras más claras cuando hablamos de que se favorece el autoaprendizaje. Lo que el modelo flexible facilita es la posibilidad de que al haber interés del alumno sobre ciertas ramas específicas de su formación profesional, pueda estudiar y tomar aquellos elementos, no solamente en la interacción docente-alumno, sino en espacios académicos y formas académicas diversas, como les decía, un seminario, un taller, un laboratorio, para poder fortalecer su formación. Les pongo un ejemplo muy claro. En el área de arquitectura,
un modelo flexible en arquitectura que existe particularmente en la Universidad Autónoma Metropolitana les permite a los estudiantes del programa educativo seleccionar el énfasis de su carrera. Es decir, pueden ser arquitectos especialistas en diseño de interiores, y dentro del diseño de interiores todavía hay quien puede tener una especialización mayor en el desarrollo de mobiliario. Es decir, estamos hablando de que hay una combinación muy particular en esas materias en especial dentro del desarrollo de la arquitectura, después hacia los interiores y después hacia el diseño de mobiliario o al diseño de espacios adaptados al mobiliario o mobiliario adaptado a ciertas condiciones. Eso en ocasiones no será útil para todos los arquitectos. Sin embargo, si hay un estudiante, un grupo de estudiantes que les interese, pueden desarrollar actividades pues a través de seminarios, coloquios, conferencias. Y aquí viene algo muy importante. La departamentalización de la que habla la característica del currículum permite que no solamente alumnos de arquitectura, quizá alumnos de diseño industrial, alumnos de diseño gráfico puedan participar en esto. Es decir, en las actividades académicas que se dan a partir del desarrollo del currículum flexible pueden intercalarse, puede haber una convergencia entre diferentes programas educativos, y eso no le resta mérito ni le resta calidad a la actividad académica. Esto es muy importante que lo considere. Si tuviéramos que definir algunas características, y pasamos al punto 4 de nuestro tema del modelo curricular flexible, deberíamos entender que la flexibilidad, en el sentido de la palabra aplicada al currículum, se puede entender en varios sentidos. En primer lugar, en la especialización, que es decir, es algo como el ejemplo que les ponía. El currículum tiene diferentes especialidades. También lo hemos comentado en sesiones anteriores. Ingenieros en sistemas informáticos, con la especialidad en redes y telecomunicaciones. Es un área de especialización en el currículum flexible y semiflexible que existe en el subsistema de universidades tecnológicas públicas de nuestro país. Pero además, dentro de estas condiciones de especialización, hay una serie de conjuntos, digamos, establecidos de manera orgánica que permiten obtener un conocimiento particular sobre la materia. Es decir, les decía, pueden haber una convergencia entre ingenieros y entre licenciados en informática que puedan llegar juntos a una especialización en redes, sin que cada uno de los dos pierda su esencia, pero pueden tener conveniencia. También la flexibilidad se puede dar en el tiempo, es decir, el currículum está sujeto a una revisión constante, es decir, para poder determinar si es posible que hay nuevas necesidades o nuevas tecnologías que se puedan insertar. Hoy los especialistas en redes iniciaron manejando redes alámbricas bajo los protocolos de Cisco, el sistema de red más difundido en el mundo. Bueno, aparecen las redes inalámbricas y entonces Cisco tiene que evolucionar a redes inalámbricas, es decir, ya no al sistema de redes por cable. Y seguramente vendrán nuevas tecnologías que puedan ir modificando la cantidad de conocimiento y la amplitud de los programas para desarrollarse en determinado tiempo. ¿Habrá que seguir sabiendo los fundamentos de las redes alámbricas? Sí, pero quizá habrá que dedicar una mayor cantidad de tiempo al estudio de redes inalámbricas, como la red 5G, por ejemplo, que hoy es la tendencia en los celulares. A eso se refiere la flexibilidad del currículum en cuanto al tiempo. En el acento. Aquí es muy importante entender que las especialidades no es un conjunto rígido que tenga que imponerse de manera completa al estudiante. Es decir, podrá haber ciertas definiciones. Habrá especialistas, ingenieros en sistemas computacionales, especialistas en redes y telecomunicaciones que se concentren en las redes de telefonía móvil, una especialidad muy demandada hoy por las compañías telefónicas en todo el mundo. Son los mismos ingenieros, están especializados en redes, pero hay quien se va a las redes de telecomunicaciones de telefonía. Habrá ingenieros dentro del sector militar que vayan a las redes de telecomunicaciones vía satélite bajo otras condiciones. Es decir, este acento que tiene es algo que permite el modelo curricular y que, como es evidente, no permite el modelo curricular rígido, y a veces el semiflexible tiene todavía muchas limitaciones.
¿Qué otra característica tiene la flexibilidad como la entendemos en estas condiciones? También podemos entender que permite la rectificación, es decir, el estudiante puede tomar ciertos módulos, ciertos créditos de su formación profesional y después decidir que ya no quiere tomar una especialización en tal sentido y puede tomar otra, lo que le permite no tener que reiniciar desde cero lo que ya ha adquirido. Si ha adquirido la formación básica bajo ciertas condiciones y después puede ir tomando diferentes módulos de especialidad, puede seguirlos tomando y no desperdiciarlo de alguna manera el tiempo que ya tiene. También esto resulta muy útil si se va hacia una vocación de nuevos o más estudios. Si alguien concluye en ingeniería o una arquitectura, una licenciatura en ingeniería o arquitectura y después quiere combinar estas carreras para poder obtener un mejor perfil profesional de egreso, lo puede hacer bajo el modelo curricular flexible y ya no tendría que cursar aquellas materias sobre las que ya acreditó. Es decir, si llevaron un tronco común de física para determinar la resistencia de las estructuras, no es necesario que las vuelva a tomar. Muy probablemente tendrá que seleccionar aquellas materias o aquellos cursos, módulos o especialidades que le den la identidad particular al programa educativo. Es decir, no habrá que repetir ciclos completos, sino enfocarse en aquello que no se ha atendido. Aquí hay algo muy importante. Uno de los elementos fundamentales para entender un currículum flexible es el sistema de créditos. ¿Qué es el sistema de créditos? Y esta es una lámina en particular que les he anexado en el documento de texto que respalda esta sesión. Los créditos son un instrumento operativo que permite estimar el trabajo académico. Es decir, algo que nos permite medir aquello que el estudiante ha hecho o ha estado haciendo. ¿En función de qué? Pues de poder tener esa traducción del trabajo, del estudio, de la dedicación bajo un rango paramétrico que es cuantificable. Esos son los créditos. El crédito es, dicho de otra manera, una unidad de evaluación del trabajo efectuado. Y de acuerdo al número de créditos que cada estudiante va obteniendo, es posible que desarrolle el cumplimiento de su currículum. El número total de créditos que un estudiante debe completar bajo este modelo flexible no es un número indiscriminado. No puedo hacer una carrera con 500 créditos. Es decir, hay determinados créditos de determinadas ciencias que los currículos flexibles establecen. Debes cumplir 30, 40 créditos de formación básica para ser ingeniero. Y después los siguientes 40 créditos de tu formación ingenieril los puedes tomar en alguna de las siguientes especialidades. Y de las áreas ya particulares o subespecialidades puedes escoger los últimos 10 créditos de tu carrera, si es que esta carrera estuviera desarrollada bajo este modelo de 3 especialidades. Es decir, hay límites, hay una cantidad especial de cada uno de los bloques, de cada una de las condiciones para que el estudiante pueda obtenerlas. ¿Qué ventajas tienen los créditos? Bueno, los créditos académicos son un procedimiento exacto y racional para dar significancia o para dar cuenta de lo que el estudiante está haciendo. Un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana que ha cumplido su porcentaje de crédito establecido en ciencias básicas ya es apto para desarrollarse en cualquiera de las áreas de especialidad. Es decir, este sistema de créditos dentro del currículum flexible nos permite saber exactamente dónde está un estudiante en función de revisar su historial académico. No por las materias que obtuvo, que es algo que los modelos semiflexibles y flexibles no nos dan. Es decir, si nosotros revisamos cuánto saben los alumnos de la licenciatura en Derecho de la UAM, cuando van todos a concluir su cuarto o quinto semestre, únicamente tenemos una referencia numérica y todos están, en teoría, en igualdad de condiciones. Sin embargo, el modelo de créditos establecido bajo esta perspectiva nos permite saber que alguien se formó específicamente con determinado porcentaje de su trabajo académico, como son los créditos, en un área de formación en particular. Eso nos da cuenta, es quizá una de las principales ventajas, que es a lo que vamos a entrar como un quinto punto de nuestra sesión de hoy. ¿Qué ventajas tiene el modelo curricular flexible y el modelo curricular por créditos? Es decir, los créditos incorporados al modelo curricular flexible, ¿qué nos permiten? Bueno, que permite atender las necesidades y posibilidades del estudiante,
permitiendo una mayor especialización en función de sus intereses, de su vocación y muchas veces de la necesidad que tenga el mercado de un estudiante en particular o de un perfil de egreso en particular. El modelo curricular flexible permite además centrarse en los aprendizajes, es decir, partir de una formación universitaria general para desarrollar ciertos aprendizajes que satisfagan las necesidades del mercado, las aspiraciones estudiantiles, pero además que puede ser al cierre de la formación. Podemos tener una sólida formación al inicio, como les decía, con un porcentaje de créditos de las ciencias básicas y después irlo agudizando en tanto sea necesario con créditos en áreas muy especializadas. Esto es particularmente útil cuando hablamos de estudios de posgrado. Es decir, podemos tener ingenieros formados bajo un modelo flexible o semiflexible, o incluso un modelo tradicional, un modelo rígido, y después en la maestría y en el doctorado hacer esta especialización. Es decir, podemos tener licenciados en pedagogía con maestría en educación primaria, o como es el caso de ustedes, con maestría en educación superior, y es muy probable que después puedan derivar ustedes a un doctorado en evaluación de programas educativos. Es decir, como les mencionaba hace un rato, se van agudizando los conocimientos para hacerse muy particulares y poder satisfacer determinadas necesidades. ¿Qué es muy importante? Que este modelo curricular flexible permite que los estudiantes tengan una mejor formación integral. Es decir, vamos a ver aquí hay dos cosas muy interesantes, porque el docente se vuelve una suerte de acompañante, tanto en el proceso de selección de créditos como en el desarrollo de los mismos. Entonces, eso nos permite una formación cognitiva, práctica y actitudinal diferente. ¿Por qué? Porque el docente se vuelve un tutor, una suerte de consejero que encamina o que acompaña al estudiante en su trayecto formativo. Además, el modelo curricular flexible, al tener esta necesidad de docentes especialistas, muchas veces recurre al sector profesional, al sector de campo, para atraer a los especialistas o echar mano de ellos, lo que además genera una vinculación muy particular con el entorno donde se puede desarrollar el estudiante al término de su formación. Y además, esta interrelación naturalmente existente para desarrollar programas de créditos muy particulares favorece el desarrollo de investigación que satisface problemas específicos de determinadas áreas de la sociedad, en el sector gobierno, en el sector industrial, en el sector comercial. Es decir, nos permite desarrollar investigación aplicada de manera muy rápida y que además favorece la incorporación de los formados a el campo de trabajo. Finalmente, optimiza los recursos, es otra de las grandes ventajas, principalmente el recurso más importante que todos tenemos, que es el tiempo. Al poder seleccionar periodos de tiempo específicos y no haber ciclos tan estrictos como en las otras dos versiones del modelo curricular, permite, y es el caso en los Estados Unidos de algunas, incluso de la mayoría de las universidades públicas, se tienen que tomar determinados créditos durante determinado periodo de tiempo. Pero pueden los alumnos seleccionar, este año voy a tomar 20 créditos. Incluso la mayor parte de las universidades en Estados Unidos no cobran inscripción por periodos de tiempo, sino por la cantidad de créditos que toma el estudiante. Entonces permite optimizar el tiempo. En un año voy a tomar el 30% de los créditos de mi carrera y en el siguiente año el 50%, y al final en un tercer año el porcentaje, el 20% que me hace falta. Esto favorece la correlación entre tiempo, dedicación de tiempo al estudio, y a veces, como es el caso, dedicación del tiempo al trabajo. Los jóvenes en Estados Unidos muchas veces destinan una buena parte de su tiempo a trabajar, trabajan un año y estudian un año. Es decir, reúnen los recursos suficientes para sus créditos, los pagan en la universidad y el siguiente año los cursan. Así es más o menos como funcionan las universidades en Estados Unidos. Como todos los modelos, y este sería el último punto de nuestro esquema del día de hoy, ¿cuáles son las desventajas que tiene? Particularmente en América Latina, el modelo es muy exigente en cuanto a recursos, es decir, obliga a que las instituciones de educación superior tengan un catálogo de materias y un catálogo de personal muy amplio para poder satisfacer pues, la casi infinita posibilidad de combinaciones que se dan para que un estudiante elija lo que quiere elegir.
particularmente les decía, en América Latina, donde los presupuestos para las instituciones de educación superior son reducidos, esto se vuelve una complicación. Otra de las dificultades que tiene el modelo flexible es que los más apegados a los modelos pedagógicos cuestionan la seriación o la capacidad de ir de conocimientos básicos a conocimientos mucho más complejos. Es decir, esto choca de alguna manera con aquella estructura del currículum rígido que habla que habrá que ir de lo general a lo particular, porque la posibilidad de intercalar conocimientos choca, es decir, difiere de lo tradicional en cuanto a que puedan asimilarse conceptos de especialización antes de conceptos de la generalización. Si recuerdan la sesión anterior, vimos que había 3 áreas de formación en el currículum semiflexible y el currículum flexible a veces intercala estos conocimientos, lo que de alguna manera genera conflictos como para poder determinar si la cantidad o calidad de los conocimientos está siendo adecuada para el desarrollo pedagógico del estudiante. Y finalmente hay algo que es muy natural, que hay muchas resistencias para desarrollar cambios en atención a que los modelos ya operan de cierta manera e innovar de manera abrupta o disruptiva con este tipo de modelos pueden ser complejos, particularmente por eso que les señalo, por las posibilidades de articular el aprendizaje en función de un ciclo intelectual acorde a cada momento del conocimiento, es decir, ir asimilando conocimientos, ir generando conocimientos o aprendizajes significativos que representen algo que ya se tiene para ir incorporando mayor especialización. Eso es algo que se cuestiona mucho en el modelo curricular flexible, pero que finalmente con las lecturas que harán ustedes un poco más adelante se van a dar cuenta que personalmente creo que es una situación superable. Esos serían en general los 5 aspectos más relevantes del modelo curricular flexible y sobre el que me gustaría hacer algunos comentarios. Les voy a colocar un link en el video de esta semana y también lo incluiré en alguna de las preguntas o en alguno de los mensajes en su plataforma para que revisen un modelo que está rompiendo el paradigma de la educación, particularmente en el área de las ciencias de la informática, y que me gustaría que ustedes conocieran por qué es un modelo que viene a ser totalmente diferente. Incluso podríamos pensar que ese modelo ejemplifica el currículum flexible en todo lo que representa. Es un modelo dentro del cual no hay un requerimiento previo de formación y tampoco hay una perspectiva definida de un perfil de egreso, lo cual rompe totalmente con lo que conocemos, particularmente en las áreas de diseño curricular, donde se define un perfil de ingreso y un perfil de ingreso, unos aprendizajes previos y un ideal para salir o un conocimiento esperado. Les compartiré más adelante, les digo, en una liga dentro del video, y me gustaría que sobre eso versara parte de su ensayo del día de hoy. Es decir, para esta semana les voy a pedir que, analizando el modelo flexible y las ligas y documentos que les voy a compartir, puedan elaborar su ensayo. Es decir, lo que quiero que hagamos en particular en esta semana es que nos salgamos del monte, que nos salgamos de la caja y que pensemos que no todo dentro de la educación, particularmente la educación superior, es lo que hoy se conoce. Veremos, y lo hemos comentado en sesiones anteriores también, que esta nueva condición del aprendizaje a distancia pues nos ha puesto en una situación a veces incómoda, pero finalmente moverse de la zona de confort es lo que genera el crecimiento, y la educación no va a ser la excepción. Entonces, analicemos esto que les estoy planteando y veamos cómo podemos tener nuevas perspectivas del currículum, particularmente a partir de este ejercicio del modelo flexible. Es decir, dónde estamos parados para poder desarrollar nuevos esquemas de currículum con el reconocimiento a los trabajos que presentaron en la semana anterior. Hay algunos muy interesantes que hablan sobre definiciones nuevas del currículum. Me gustaría que empezáramos nuestro ensayo en esta semana y les dejaré las características colocadas en el apartado correspondiente. Pues con esto ya estaría dando por concluido esta videosesión de esta semana, esperando contar con sus ensayos a la brevedad para poder para poder hacer el análisis adecuado y en su caso generarles las retroalimentaciones.